En el proceso de paz colombiano y en el proceso del posacuerdo existen muchos actores. Uno de ellos son las universidades. Hoy aquí en Razones de Peso vamos a conocer cuál es la visión de dos invitados muy especiales, cuáles son las perspectivas, cuáles son las pedagogías y cuáles son las tareas de la universidad en este proceso. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo evoluciona el sector cooperativo y solidario a nivel mundial, nacional y regional. Hoy en nuestro programa estaremos hablando sobre el papel de las universidades en el posconflicto y en todo el proceso de paz. Tenemos varios invitados y vamos a empezar con Alfonso Insuasti Rodríguez. Alfonso nos va a mostrar no una visión contraria, sino complementaria, ¿cierto? Alfonso es licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura, abogado de la Universidad Nacional, con posgrado en Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Nacional, aspirante a doctor en Pensamiento y Cultura Latinoamericana y es docente investigador de la Universidad San Buenaventura en el grupo Cavilando. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Alfonso, ¿cuál es esa posición o esa visión que usted tiene del papel de las universidades en el proceso de paz y en el siguiente paso, que es el posacuerdo? Son niveles de reflexión, ¿cierto? Es decir, primero, la universidad tiene que enfrentarse, tiene que ponerse de cara a sí misma y reconocer cuál es su papel y cuál fue su papel en el conflicto, ¿cierto? Tanto en el conflicto político, social y armado. Es decir, ahí tiene que hacer también una tarea de mirarse y hacer autocrítica para reconocer cuál ha sido su postura. Entonces no podemos negar que hacia el pasado los cortes editoriales que se hacían en las universidades sobre temas específicos a tratar, sobre investigaciones que no se podían tratar, sobre docentes que no podían seguir contratados, sobre grupos de investigación que ya no podían seguir existiendo, etcétera, etcétera, todo eso hizo parte también de un proceso de exclusión, y un proceso de exclusión que alimentó e hizo parte del engranaje. No podemos negar que hay universidades que fueron cooptadas por el paramilitarismo, por ejemplo, en donde hacían reuniones de los profesores sindicalizados a que firmaran con arma en mano, los paramilitares a que firmaran su carta de renuncia, ¿cierto? Entonces, ahí hay un ejercicio de memoria y hay un ejercicio de mirarse también cuál ha sido el papel de la universidad como institución, no desde el concepto ideal que tenemos de universidad, sino desde lo real. ¿Cuál ha sido el papel de la institución en el conflicto? Porque si vamos a hablar de la no repetición, estamos hablando de un proceso de transición, de transitar de unas situaciones sociales, políticas, económicas que no aportan a la defensa de los derechos humanos y a la defensa del medio ambiente, se supone que vamos a transitar hacia condiciones que sí lo van a hacer, mejores, ¿cierto? Exacto. Hacia condiciones mejores, de eso se trata la transición. Pero si vamos a transitar hacia condiciones peores, pues no nos sirve de mucho, ¿cierto? En donde de pronto la universidad lo que juega es un papel funcional, ¿cierto? Para ciertos discursos, y por ahí no queremos nosotros que sea el papel no creemos que sea el papel de la universidad. Entonces ese es un punto, reconocer cuál fue el papel hacia el pasado y proyectarlo, ¿cierto? Es necesario ubicarlo. La segunda es cuál es el estado de las universidades hoy, en términos de calidad, de lo que entendemos por calidad, la mercantilización de la educación, qué pasó con el carácter público de la educación, que también es un factor decisivo dentro del conflicto, ¿cierto? Entonces, el ingreso de los estudiantes a la universidad está limitado, o entro a una universidad privada donde tengo que pagar, o entro a una universidad pública donde tengo una serie de trabas, ¿cierto? Y donde los cupos están limitados, e incluso el presupuesto está limitado para alimentar las universidades. Entonces uno dice, ahí también tengo que observar eso, ¿cierto? La manera como se está trabajando el tema administrativo de las universidades y la proyección política de las universidades, como también el tema de las investigaciones y las publicaciones. ¿Para qué se publica? ¿Para qué público? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que publico? Entonces van dos elementos. Uno, una mirada histórica, ¿cierto? Pero con proyección. La segunda es un análisis de la realidad hoy de las universidades. Yo mal haría en hablar de paz y decir que las universidades tienen un papel en el proceso de paz cuando ni siquiera se ha mirado a sí misma. Hay un conflicto serio de exclusión de estudiantes. Ahora hablamos de becas para los pilos. Venga, no hablemos de becas para los pilos, hablemos de la extensión de la cobertura para todos, para el indígena, para el afro, para el campesino, para todos, ¿cierto? Ese sería un segundo elemento. Y el tercer elemento es que se está educando para qué y para quién.
Parece ser que usted entra a una aula de clase y estudia para un país y cuando sale del aula de clase encuentra otro país, ¿cierto? Entonces hay una como que no coordina y hay una brecha. Entonces tengo que revisar también el currículo, por ejemplo, también lo tendría que revisar. Tendría que revisar cuál es la educación pertinente territorial, es decir, en el Chocó, qué educación es la que necesito allá, ¿cierto? Sobre las realidades regionales, no sobre lo que los convenios internacionales me están pidiendo, que si bien, listo, vamos a cumplirlos, pero primero está la región, me doy a entender. Es decir, son elementos distintos y sobre esos, entonces yo hablaría de una pedagogía, no solo desde el ámbito funcional, es decir, la universidad va a cumplirle una tarea. Listo. ¿No? Alfonso, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Razones de Peso y ya regresamos. Alfonso, partiendo de esos tres caminos, de esos tres momentos que usted nos acaba de exponer, que son momentos muy importantes para las universidades, ¿cómo se involucra la pedagogía entonces? Bien, entonces tendríamos que hablar de pedagogías en plural, Okay. porque sería más coherente con la composición poblacional, cultural, territorial de Colombia, país plural, ¿cierto? Entonces, mal haría yo en homogenizar una postura, una propuesta, cuando las realidades territoriales me están pidiendo otras cosas, ¿cierto? Que ha sido incluso uno de los inconvenientes en el sector educativo, las realidades regionales y territoriales, e incluso un problema para los docentes en formación cuando terminan y van a un barrio o van a una vereda y encuentran otra realidad distinta. O Entonces, cuando los estudiantes llegan a otra realidad. sí, de incluso universidad, por la ejemplo. manera como se concibe el proceso formativo casi que está negando el campo, ¿cierto? Entonces usted de extracto campesino, del sector campesino, con una historia campesina, manda a su hijo al colegio y allá le enseñan casi que de manera implícita que ser campesino es sinónimo de pobreza, ¿cierto? Entonces hay que migrar hacia la ciudad, hay que estudiar para no ser como los padres. Y ahí hay un error grandísimo y ese es uno de los trabajos que tendría que hacer las pedagogías, ¿cierto? Empotradas a las realidades regionales, porque si no, vuelve y juega, como le decía ahora, le hacemos el flaco favor a un sistema que está expulsando permanentemente, o por vía violenta, o por vía de la carencia económica, está expulsando a los campesinos, a los indígenas, a los afro de sus regiones, y son regiones que son estratégicas. Entonces ahí me detengo un poco también en esos obstáculos que nosotros vemos, antes de hablar de pedagogías, de los obstáculos que observamos también es en las universidades. Las universidades, como lo decía ahora, también tienen que ponerse en el espejo para mirarse su responsabilidad en el conflicto y su responsabilidad también en un proceso de exclusión, ¿cierto? Muy pocos son los que estudian y muy pocos son los que tienen esa posibilidad. Segundo, tiene también que mirarse hacia adentro en esa, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que está enseñando? Entonces, repetir conceptos de manera acrítica es un peligro. Entonces, democracia, libertad, Estado, Estado-nación. O sea, conceptos que yo estoy repitiendo y que casi que cuadriculo a los estudiantes sin llenarlos de sentido. Es decir, yo tengo que cuestionar eso. Tengo que traer la realidad al aula de clase y el aula de clase llevarla a la realidad. Porque entonces, ¿cómo voy a pretender tratar de construir una ciudadanía cuando veo una realidad, por ejemplo, en Medellín, que, listo, el ciudadano es el que tiene derechos, pero resulta que si usted no tiene con qué pagar la factura de los servicios, a usted le desconectan, ¿cierto? Entonces yo diría, bueno, reflexionemos sobre eso. ¿Quién es el ciudadano? El ciudadano que va a entrar en un proceso de paz. ¿El ciudadano es el que tiene derechos o es el que tiene con qué pagar por sus derechos? Yo tengo que hablar de la realidad y tengo que hablar de esa realidad en el aula de clase, aunque sea incómodo, ¿sí? E incluso incómodo para las instituciones, que la estructura institucional de las universidades se tiene que reevaluar, es decir, está más pensada para el negocio, ¿sí? Entonces universidades que están generando muy buenos contratos con la alcaldía, muy buenos contratos con la gobernación y ahora están expectantes porque van a venir muy buenos contratos con el proceso de paz y con el post-acuerdo, ellos lo llamarán post-conflicto. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? Entonces, ¿voy a cumplir una función o voy a separarme, voy a tomar una actitud autónoma como lo debería tomar la universidad y cuestionar todo lo que está ocurriendo?
¿cierto? Entonces, esos serían como unos obstáculos, ¿sí? Que tendríamos que revisarlos también como docentes, como instituciones y en nuestro quehacer pedagógico, ¿cierto? Correcto. Bien, y el otro es, ¿cuáles serían, a nuestro modo de ver, obviamente no son los únicos, pero para dejar algunas ideas punteadas, esos retos de la universidad? Lo primero, y lo escuchaba ahora el compañero cuando intervenía, es ser lo que debe ser, un espacio de debate, ¿cierto? Entonces uno encuentra universidades que privilegian sus universidades y sus instituciones como apalancamiento electoral. Y eso no estoy hablando de algo extraño. Universidades que abren sus escenarios para que electoralmente X o Y candidato pueda apalancarse. Y ahí empezamos mal, ¿cierto? La universidad debe ser abierta y de ese carácter público. O sea, ahorita hablábamos que público no quiere decir única y exclusivamente que sea pagado por los dineros públicos y el Estado, sino que el carácter de la universidad sea abierto, sea público, ¿cierto? Y por ahí no va la cosa. Bien, entonces ese es un elemento, que sea abierto, que se abra el debate. Entonces, si yo estoy en un proceso de negociación y voy a invitar a un excomandante guerrillero a que abra el debate, va a ser un inconveniente para el profesor que lo invite, va a generar división, va a generar, ¿cierto? Entonces, ahí, es decir, tener la autonomía suficiente para hacer la crítica y poder abrir el escenario. 1. 2. Que la universidad pueda, a través de la investigación, abrir los escenarios de realidad de los territorios. Entonces, Antioquia, ¿qué está pasando con la economía extractiva? ¿Qué está pasando con la minería? Para ponerlo en términos, ¿qué está pasando con las hidroeléctricas? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Sí? Si vamos a hablar de paz, no vamos a hablar de que todos nos vamos a abrazar y nos vamos a dar picos, pues, porque no es, sino lo concreto, lo real. Es decir, ¿qué está sucediendo con el futuro de nuestras generaciones? ¿Y qué está sucediendo con esos territorios? Entonces, si yo voy al informe que habla del 85% del territorio antioqueño solicitado por multinacionales mineras, entonces diría, hey, paremos ahí, hablemos de eso, hablemos del conflicto, porque eso es el componente para que un conflicto armado con otros actores continúe a perpetuidad. En otras condiciones. ¿Sí? Exacto. Entonces, eso lo tengo que ahondar a través de la investigación, una investigación conectada con las aulas de clase, no como una investigación de expertos que se hablan entre sí mismos, ¿sí? Y publican y suben su salario, ¿sí? Sino como investigaciones ubicadas y que hagan lectura de la realidad de los territorios. Y eso es lo que uno le lleva a los estudiantes y los estudiantes empezarán a sentir que son parte de un país, ¿cierto? No como algo ajeno para ver cómo consiguen un trabajo, ¿cierto? Bien, el tercer elemento que creo yo que es clave y es fundamental es recuperar ese ideario de universidad, ¿cierto? Como el lugar donde se reorganiza y se repiensa un país, no donde se reproduce lo que la institucionalidad dice. Y ese sería pararme, ubicarme en otro lugar, ¿cierto? Entonces, repensar, por ejemplo, el concepto de víctima. Entonces, poder también repensar el papel de las organizaciones sociales, otra labor pedagógica. Ahora hablo de pedagogía, ¿cierto? Entonces, repensar el papel de las organizaciones sociales y también hacer autocrítica, ¿cierto? Entre las organizaciones sociales. Entonces, el papel de víctima, uno decir, bueno, ¿cuál es el lugar real de la víctima? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el trato que le han venido dando a través de la ley de 14? ¿Cuáles son sus condiciones de vida Sí, también? ¿y qué es lo que realmente se necesita? Es que se recupere el tejido social roto para que en las regiones se puedan establecer planes de vida autónomos. Pero si uno va, si eso lo está permitiendo la ley 1448, no. ¿Sí? Entonces uno pudiese entrar con procesos de investigación para hacer esos ejercicios también. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la capacidad organizativa? Yo no puedo de un momento a otro como sacar de mi cerebro esa parte de la historia en donde lo que se atacó y se sigue atacando es la capacidad organizativa de los territorios, a los líderes, a las lideresas, a los procesos organizativos de base. ¿Sí? Eso es lo que se sigue atacando. Entonces yo no puedo, como que la universidad va por un lado y hablando del progreso y el ¿cierto? El tema, por ejemplo, económico, el análisis económico. El país se fue por un lado, o sea, se la apostó toda al sector extractivo y ahora está en un serio problema de finanzas, de cómo va a pagar el tema de la paz, ¿cierto? Ese es un tema ¿Cómo lo va a pagar? muy amplio. Va a futuro entonces a tener la capacidad, si tiene un déficit fiscal muy grande, y eso súmele el problema de la corrupción, que es nefasto. Y usted encuentra que estos corruptos han pasado por universidades, y universidades prestantes. E incluso muchos de ellos han pasado por universidades confesionales, católicas, religiosas, etcétera. Entonces, ahí hay un problema que hay que revisar, y una pedagogía que hay que realizar, ¿cierto? Por eso yo quiero dejar claro que el asunto no solamente es cuál es la tarea de la universidad después de, no,
Es cuál es la tarea esencial de la universidad. Antes, durante y después. Y ¿Cuál después. debe ser siempre la tarea de la bien. universidad? Listo. Alfonso, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Razones de Peso y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde se tratan temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hemos estado en el transcurrir del programa conversando con nuestros invitados sobre el papel de las universidades en el proceso de paz y el posacuerdo. Alfonso, después de esta exposición que usted nos ha hecho, me pregunto entonces cuál es la tarea que van a desempeñar las universidades en este proceso. Bien, yo lo hablaría en varios niveles de respuesta, como Varias lo he venido tareas, haciendo. como son Porque varias una pedagogías, podría varias ser, tareas. bueno, ¿de qué universidad usted me está preguntando? Porque puede ser que me esté preguntando de la universidad de institución, entonces ahí hay una tarea y es generar contratos para su supervivencia, y ese es el peor escenario, ¿cierto? La otra sería desde el ideario de universidad, entonces la primera sería recuperar ese escenario de universidad. La otra que estoy de acuerdo con algunos autores y es dentro de la universidad habría que hacer una contrauniversidad, es decir, articular grupos de investigación, articular sujetos conscientes, ¿cierto?, que van más allá de su labor como empleados de una universidad, lo que llaman algunos el cognitariado, y generar sinergias para poder hacer lo que tal vez la institucionalidad o ese ropaje administrativo no permite, ¿cierto? Poder hacer la tarea, como se dice, con las comunidades, ¿sí? Ese sería un tercer elemento. Si la universidad no lo deja, habría que hacer una contrauniversidad, una alianza dentro de sujetos de las universidades para poder ir a las comunidades y acompañar a las comunidades. No somos la comunidad, es acompañar a las comunidades para hacer lectura de sus agendas, ¿sí? Lo que las comunidades están expresando y lo que ya vienen haciendo, ¿sí? Hay comunidades, ¿cómo han sobrevivido las comunidades? ¿Sí? Poder hacer esa lectura y poder transitar eso hacia una agenda pública, una agenda social que se convierta en agenda pública y que pueda incidir de manera real en la toma de decisiones. No para hacer el ejercicio de cada 3 años o cada 2 años de reunirlos, recoger sus necesidades y hasta ahí llegó. Sino ver cómo podemos acompañar también en el escenario de incidencia. Y es un trabajo político, ético, político, no de partido, para que no se confunda, ¿cierto? No estoy hablando de partidos políticos, sino de estructuras sociales que acompañan a la universidad, traduce su lenguaje y sus agendas en lenguaje técnico, hace devoluciones también a sus comunidades y con ellas construye escenarios distintos. Y ahí es donde deben salir las apuestas e incluso las necesidades de formación. No soy yo el gran experto que llego a un territorio y digo, ustedes tienen que hacer esto, y dentro de 10 años darme cuenta que me equivoqué, ¿sí? Como constantemente lo podemos ver en la historia del país, sino construir con las comunidades. Ellas han sobrevivido. E incluso la razón del programa, ¿cierto?, cómo han sobrevivido económicamente. Han tejido relaciones que les permite sobrevivir. Yo tengo que identificar eso. No hacerle el favor a la gran empresa, sino, hey, pero un momento, ustedes también tienen cooperativas. Las cooperativas se articulan, tienen encadenamiento productivo. Por ejemplo, hay una red latinoamericana de universidades por el comercio justo. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar la producción limpia de las organizaciones campesinas para que las universidades se comprometan a comprar esos productos como parte de sus insumos y no comprárselos a los intermediarios? Escenario, solo pongo pequeños ejemplos. Entonces, mire que lo de las pedagogías es muy amplio. No solamente estoy hablando de lo que voy a hacer en un salón de clase o en un auditorio, sino lo que puedo hacer a través de investigación, a través de extensión y a través de la articulación de la docencia. No sé si me voy a entender. Y el otro escenario, que sí es definitivo, es el apoyo por el respeto a los territorios. Es decir, acompañar las comunidades implica la defensa de los territorios, porque estamos hablando de la supervivencia, el buen vivir, y estamos hablando del futuro de esas generaciones. Usted simplemente mire lo que ocurre en La Guajira, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de la universidad ahí? Eso sería lo concreto. ¿Cuál sería el papel de la universidad cuando hoy sale un informe de la muerte también por desnutrición de niños en Cundinamarca y en Bogotá? Y aquí también lo tenemos, la desnutrición. Si usted pasa por la cantidad de personas, aumenta la población
como habitantes de calle. ¿Qué está Que sucediendo? los diagnósticos se subvalora un poco el diagnóstico final, pero es proveniente de eso, de la desnutrición. Entonces, ¿cómo generar una cadena que nos permita estar haciendo lectura de realidad y hacer propuestas? Pero no solo para la cooperación internacional o la cooperación institucional, sino con las personas, ¿cierto? Ellos ya tienen, entonces, cooperativas, escenarios de producción, producir juntos, que uno dice, listo, genial, hay una experiencia muy bonita, fomentamos, que genera comunidades, etcétera. Bueno, hacer lectura de esos escenarios que ya se vienen haciendo desde las comunidades para potenciarlos, ¿sí? Y uno encuentra problemas. Entonces uno dice, bueno, vamos a generar una cadena productiva entre estos campesinos que se van a organizar en los TRPAS o los territorios de paz o como los vayan a llamar, y las ciudades. Pero resulta que la ciudad de Medellín tiene la distribución del huevo y las arepas cooptada por los paramilitares. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Esa o es o no es una tarea de la universidad. Tendría que ser una de las múltiples tareas de la universidad y una pedagogía. Como también una pedagogía frente al trabajo que vienen haciendo los medios de comunicación. Si usted hace una lectura de los medios, la generación de odios, la confusión y la desinformación son pilares, ¿cierto? Entonces ahí la universidad también tiene una mirada crítica, otra pedagogía. Una pedagogía para la sociedad, una pedagogía política, una pedagogía en torno a la ética, una pedagogía en torno a la construcción de sentido y de asuntos concretos en el territorio. La defensa del territorio es el eje de todos estos elementos. Correcto, Sí. Alfonso. Alfonso, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Razones de Peso. Gracias a ustedes. Y a nuestros televidentes agradecemos el tiempo que compartieron aquí con nosotros y los invitamos a compartir en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.ucc.edu.co.